decir que he estado en innumerables foros sobre la educación, un montón de regiones, colegios, universidades. Me ha tocado ver liceos defendidos por 5 estudiantes, que más encima hacer un foro, dejaron uno mirando a la puerta y llegan 4. Me ha tocado ver en regiones muchísimo más gente que la que se puso en Santiago, con una actitud más puntual, por otro lado, me ha tocado ver la enorme variedad de temas que surgen en los foros. La gente empieza a preguntar, ¿no es cierto?, sobre reforma tributaria, ¿no es cierto?, sobre nacionalización del cobre, cuando los temas de la educación superior se mezclan con lo de la educación básica, cuando el problema es el colegio municipal versus el colegio subvencionado, o cuando el problema es, ¿no es cierto?, la universidad estatal de regiones postergadas versus la universidad privada que acaba de construir 2 o 3 edificios al lado, ¿no es cierto?, en una región. ¿Sí? Entonces, hay una ganancia extraordinaria de este movimiento, primero estudiantil y ahora cada vez más ampliamente social, en la que yo puedo dar un testimonio, ¿no? Todo Chile discutiendo sobre educación. Y eso es una gran cosa. Que las familias se pregunten, oye, ¿por qué tienen tomado el colegio? ¿No? Y que los niños vengan a explicarle a los papás, tenemos el colegio tomado por esto y lo otro. ¿Sí? Me ha tocado ir a un montón de colegios donde hay apoderados, ¿no es cierto?, apoderados a favor y en contra. Además me ha tocado ver discusiones entre apoderados, ¿no es cierto?, y los apoderados diciendo, bueno, yo no estoy de acuerdo con que tengan el colegio tomado durante 3 meses, pero si vienen los pagos yo voy a defender a mi hijo en vez de propiciar que llegue al colegio. Entonces, ahora ha salido una enorme cantidad de cosas, una enorme cantidad. He discutido en otro foro la posibilidad de que esto sea el precedente de un gran levantamiento del pueblo chileno. Hay gente que dice, no, aquí no paramos hasta el plebiscito, y del plebiscito no paramos hasta la guerra popular. Hay que ver, por subirse al chorro. ¿Sí? Digo esto porque en la invitación que me hicieron tuvieron la amabilidad de explicarme, nosotros queremos que venga a hablar acá, en su calidad de marxista. Para apoyar el movimiento estudiantil no hace falta ser marxista, no podría ser, ¿no es cierto? Exageremos. Uno podría ser hasta católico. Sin embargo, me parece interesante precisamente decir esto. Acabo de decir en una frase de una manera un poco más detallada. ¿Sí? Para apoyar al movimiento estudiantil no hace falta ser marxista. Y entonces, ¿qué hacen los marxistas en el movimiento estudiantil? Y eso me parece interesante además en este contexto en que Carlos nos da una perspectiva histórica tan interesante. Voy a buscar ese libro en que la profesora nos da, ¿no es cierto?, esta perspectiva de las cifras, ¿no?, que las podrían haber sacado los mismos Chicago, las cifras son contundentes. ¿Sí? Bueno, yo quiero abordar el asunto del otro lado, y eso, como digo, como una muestra de todo lo que ha ido surgiendo alrededor de un movimiento, ¿no es cierto?, que al principio era con un poquito de beta más y después se fue justamente con toda justicia ampliando hasta este gran objetivo que es la grande de la educación. ¿Sí? Quiero decir que durante un tiempo bastante largo y un poco oscuro, ser marxista parecía relativamente fácil, ¿no? Había que tomarse el poder, estatizar la gestión económico-social, entonces los marxistas tenían como la película, claro, donde no se habían tomado el poder, donde se lo habían tomado, estatizando todo. Y si estaba todo estatizado, era que el hombre no había un ABC de eso, ¿no? Claro, pero las soluciones militares de tomarse el poder devinieron dictaduras totalitarias, las estatizaciones devinieron dictaduras burocráticas, ¿no? Y el hombre nuevo se perdió en el gris de la revolución industrial. Ser marxista hoy día no es nada de claro. ¿Sí? A mí me parece que hay unas condiciones mínimas bajo las cuales uno puede ser marxista en el siglo XXI sin, ¿no es cierto?, los grises y más, yo iba a decir las luces y las sombras, pero más las sombras que las luces del siglo XX. ¿Sí? Primero, yo creo que es necesario que los marxistas asuman
y eso para los marxistas es la parte más difícil, digamos, ¿sí? Que no son toda la izquierda, que los marxistas no son los únicos revolucionarios y que desde luego no son los únicos progresistas. De tal manera que solo se puede ser marxista en el siglo XX en el marco de grandes alianzas, de muchas izquierdas, de muchas formas de ser revolucionario. ¿No es cierto? Hay la revolución global, hay la revolución más pensada, más localmente en torno al género o al medio ambiente, qué sé yo. No, bueno, los marxistas no son todos los revolucionarios. Y el tema de si los marxistas son los mejores revolucionarios que uno podría, se ve en la calle. Eso lo dice la historia. No hay ninguna a priori donde uno puede decir, mire, claro que hay estos revolucionarios, pero nosotros somos los mejores de la otra. ¿Sí? Enseguida, yo creo que mínimo, ¿no es cierto?, para ser marxista es romper radicalmente con el pasado burocrático, sacarse la mochila. Los procesos que se llaman socialistas fueron dictaduras totalitarias que hicieron progresar a grandes sectores de la humanidad, ¿no es cierto?, que construyeron revoluciones industriales. Pasó. ¿Sí? La otra cosa que yo creo es romper radicalmente con el vanguardismo. Los vanguardismos son los que derivaron en dictaduras totalitarias. Ahí se ha mostrado más de una vez la conexión entre la actitud vanguardista, ¿no es cierto?, y la deriva estalinista de las revoluciones dirigidas por militos de izquierda. No, las revoluciones las hacen los pueblos. Y si las revoluciones no las hacen los pueblos, no se puede hacer en nombre de un pueblo. ¿Sí? Por otro lado, yo creo que ser marxista exige mantener una cierta radicalidad doctrinaria. Y esa radicalidad doctrinaria tiene que ver con el horizonte comunista, ¿no es cierto?, con lo que queremos una sociedad sin clases, tiene que ver con la idea de lucha de clases, es decir, con la reflexión que han hecho los marxistas sobre el papel de la violencia en la historia y la necesidad de la violencia revolucionaria. Y mantener esa radicalidad doctrinaria tiene que ver con mantener el materialismo histórico como forma de análisis, ¿no es cierto?, por extender el análisis, ¿no es cierto?, de clase a fenómenos como el poder burocrático, ¿no es cierto?, a discriminaciones y a diferencias sociales como las diferencias de género, las diferencias de... Estoy hablando en marxismo. Pero, sin embargo, para apoyar el movimiento estudiantil hoy día, no es necesario ser marxista. Porque en Chile se ha retrocedido hasta tal punto que hay un amplio arco de alianza, ¿no es cierto?, que podría estar detrás de los objetivos, ¿no es cierto?, más básicos. Hoy día en Chile hay que defender el derecho a la educación. Eso es un retroceso respecto de la Revolución Francesa, digamos, ¿sí?, en que los ciudadanos tienen que defender el derecho que tienen, ¿no es cierto?, de que la institucionalidad que presenta, ¿no es cierto?, acoja esa demanda educacional. Por otro lado, defender la responsabilidad del Estado. No hay nada marxista particularmente en que el Estado es responsable, ¿no es cierto?, de asegurar ciertos derechos básicos. ¿Sí? Nacionalizar el cobre no tiene nada de marxista. No tiene nada de marxista, y es una demanda que está directamente conectada, ¿no es cierto?, a pesar de que se puede mostrar que no hace falta nacionalizar el cobre para cumplir para empezar con una revolución educacional en Chile, pero todos tenemos claro que no solo se trata de la educación, se trata del transporte, de la vivienda, de la salud, qué sé yo. Bueno, el 100% del Parlamento chileno, y por la buena, nacionalizó el cobre. ¿Te das cuenta? Lo que dicen es que no se puede nacionalizar el cobre, ¿no es cierto?, sin tomar el Estado mediante un golpe, ¿no es cierto?, militar de las fuerzas populares de izquierda. El 100% del Parlamento chileno. Nadie se fue, como existe ahora la posibilidad de los parlamentarios que cuando no quieren votar por algo no se abstienen, sino que salen de la sala, se van para afuera. No, nadie se fue para afuera. El 100% de los parlamentarios votó a favor de la nacionalización del cobre. Sepan que la nacionalización del cobre sigue vigente. Sigue vigente, no se ha derogado la ley de nacionalización del cobre, de tal manera que bastaría con un decreto del presidente de la República para nacionalizar el cobre. Pero tenemos una dificultad. Resulta que, por el lado, ¿no es cierto?, a la ley que nacionaliza el cobre, que declara el cobre chileno, ¿no es cierto?, por el lado, ahí gracias a José Piñera, ¿no?, le pusieron una carta. Se puede nacionalizar el cobre siempre que indemnicen el total del yacimiento cuprífero que se está nacionalizando. O sea, hay que pagarles no solo, ¿no es cierto?, lo que tienen, sino que lo que podrían ganar. Esa es la dificultad en este minuto, ¿no es cierto?, para poder nacionalizar el cobre por simple decreto, porque la ley no hay que hacerla de nuevo. ¿Sí? Yo insisto, no es necesario ser marxista para terminar con la estafa del sistema tributario, ¿no?
en que a la empresa se le cobra impuestos, pero resulta que después se les devuelven los impuestos cuando las ganancias se reparten entre las personas, lo que hace, ¿no es cierto?, que en la práctica el impuesto que pagan las empresas sea uno de los menores del mundo. ¿Sí? Esto es un movimiento que, ¿por qué? Digo, no hace falta ser marxista, pero ¿por qué los marxistas pueden estar entonces dentro del movimiento? Ahora, dicho lo mismo, pero al revés. Esto es un movimiento que golpea frontalmente al neoliberalismo. Eso no le cabe, ¿no es cierto?, la menor duda a nadie, y lo primero que lo tiene claro son los neoliberales. Pero es un movimiento profundamente anticapitalista también. Golpea, primero, directamente el interés del gran capital. Aquí los bancos están haciendo un negociado extraordinario con el endeudamiento de la familia. ¿Sí? Y este sistema de recompra del crédito colateral universitario muestra que aquí no solo está en juego el lucro de los dueños de las universidades, está en juego el lucro de los bancos. ¿Sí? Entonces acá el crédito colateral universitario va a perder un gran negocio, un negocio regalado, ¿no es cierto?, que además no tiene ningún riesgo. Golpea, desde luego, a estos consorcios de universidades, ¿no es cierto?, que son tan rentables, ¿no?, que los capitales especulativos se han movido a comprar universidades como la Universidad de San Sebastián, ¿no es cierto?, como la Universidad Andrés Bello, porque resulta que el negocio es extraordinariamente bueno, de unos márgenes de ganancia, ¿no es cierto?, que no se ven en ninguna parte del mundo. Este es un movimiento profundamente anticapitalista porque apunta a la lógica de las relaciones capitalistas con que se piensa, a la lógica con que desde el capitalismo se piensa en las relaciones sociales. Resulta que en Chile hemos recibido una clase, ¿no es cierto?, de extremo liberalismo económico masiva. Ahora, todos los ciudadanos, ¿no es cierto?, tenemos todo un corazoncito neoliberal formado, ¿no es cierto?, por 30 años de práctica neoliberal. Y entonces cuando a la gente le dicen, ¿saben qué? La educación es un derecho, hay mucha gente para la cual eso ya era una novedad. He visto apoderados diciendo, mire, si yo voy a sacar provecho de esto, así que de alguna manera tengo que pagar. ¿Se dan cuenta? Los apoderados del colegio. Esa es la clase de neoliberalismo que nos han dado a todos. Y cuando la gente dice, no, usted tiene derecho, ¿sí?, pero algo tengo que devolver, algo tengo que pagar. Entonces, ¿cómo es? La gente no valora lo que le dan cuando se lo regalan. ¿Se dan cuenta? Bueno, aquí hay que hacer este movimiento, todo un movimiento educativo, ¿no? Entonces, en ese sentido es profundamente anticapitalista. Por otro lado, aquí hay una característica del movimiento que es, para mi gusto, extraordinaria, ¿no?, que es la profunda desconfianza que los estudiantes sienten por los representantes, por el Parlamento, por los representantes que no nos representan. ¿Sí? A mí me parece que eso es una profunda lección, ¿no?, de democratización de la sociedad. Lo que se está poniendo en juego aquí es, ¿saben qué? Esto no es democracia. No es algo que puede ser democrático en un sistema, ¿no es cierto?, que se elige por binominal, en que además las dos facciones que ganan tienen el mismo programa, etc. ¿Sí? En ese sentido, este es un movimiento que apunta contra otro aspecto de la lógica capitalista, que es el usar a la democracia como una forma de administración de la sociedad más que de participación. ¿Sí? El que los estudiantes estén planteando, ¿no es cierto?, que la desconfianza en el Parlamento tiene que llevar esto en algún momento a un plebiscito, y el que ese plebiscito conduzca después a otro, ¿no es cierto?, que es por la Constitución, es una gran lección de democratización de este país. Pero una lección en el sentido educativo, en el sentido de que los ciudadanos comunes y corrientes dicen, ¿saben qué? Efectivamente yo, el parlamentario por el cual voté, ¿no es cierto?, yo no le creo que vaya a votar a favor de los estudiantes. ¿Sí? Por otro lado, este es, como digo, un movimiento que se extiende a la lógica. Ahora, los marxistas, junto con muchas otras fuerzas políticas y sociales, ¿no es cierto?, apoyan. ¿Qué es lo que pueden aportar? Bueno, pueden aportar su cuota de radicalidad, ¿sí?, esta desconfianza de no a la religión, esta desconfianza visceral por la manera en que se ha llevado la política chilena, ¿no es cierto?, por los 2 siglos, ¿no es cierto?, que se dicen que han sido de independencia. Los marxistas pueden aportar esta desconfianza antiburocrática, ¿no es cierto? Lo que los marxistas pueden aportar es la reivindicación del derecho a la violencia de masas en contra de la violencia estructural. ¿Sí? Eso es algo que los marxistas pueden decir ahora de manera más específica en tanto marxistas. Por otro, más allá de eso, los marxistas, junto a otros, como otros,
pueden aportar una perspectiva, ¿sí? ¿No? Junto a otros, tal como otros también lo hacen, ¿no? ¿Qué es el fin del poder del capital financiero? ¿Qué es el fin del poder del gran capital transnacional en este país? ¿Qué es el fin del dominio del gran capital nacional? Que es la radical descentralización de la gestión del poder, que es la progresiva reapropiación del trabajo efectivo por los productores directos. En buenas cuentas, si uno va poniendo cada uno de esos hitos, ¿no es cierto?, en un cierto orden, lo que los marxistas pueden aportar es una perspectiva comunista, una perspectiva en la cual cada una de estas tareas apunta hacia una sociedad en que no haya clases